Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este webinar. El día de hoy tenemos con nosotros de invitado especial al doctor José Manuel Zoya Camino, Manolo, como le decimos cariñosamente, porque él ha estado muchas veces en Nicaragua y nos ha ayudado muchísimo. Terminó su carrera en 1979 y luego hizo la especialidad en medicina familiar y comunitaria en el año 1996. Él fue uno de los fundadores y presidente de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, que es una de las más potentes, de las más grandes en España, y que una de sus características es siempre estar a la avanzada en términos de formación continua o capacitación, como le decimos aquí. Y además creó la Fundación CEN Solidaria para apoyar Nicaragua y otros países. A través de la Clínica Docente Ciudad Sandino y en coordinación con la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, capacitamos hasta antes de abril alrededor de 13.000 médicos, enfermeras y fisioterapistas en esa clínica, o a través de movilizar brigadas, creando capacidades locales. Ha sido merecedor de varios reconocimientos nacionales e internacionales y además es un experto en ecografía, y también trabaja en todo lo que es el área de cine, ¿verdad? Y es políglota y además hace diferentes tipos de actividades. Ha trabajado mucho en salud mental, ha sido coautor en 6 libros. Entonces, el doctor José Manuel Zoya, le damos la bienvenida desde Nicaragua. Habemos varios colegas aquí que vamos a escucharlo, y nos interesaba en este webinar poder conocer la experiencia española, la situación grave que ustedes han vivido, que además aprovechamos para dar nuestro más sentido pésame a los 50 y pico de fallecidos del sector salud, y sabemos que más del 13% de ustedes han sido afectados a pesar de contar con las medidas de seguridad, cosa que aquí en este país todavía no sabemos si las tendremos o no. En ese sentido, por favor, siéntase con toda la libertad de hablar, ¿verdad? Y de transmitirnos esa experiencia, especialmente qué no debemos hacer y qué debemos hacer, ¿verdad? Y esta charla va dirigido para médicos y médicas en este país y para el resto del personal de salud que también nos esté escuchando. Adelante, doctor. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Leonel, muchísimas gracias a todo Nicaragua por esta oportunidad que me brindáis. Aquí, como sabéis, son las 10 de la noche y para vosotros es todavía mediodía, y realmente siento esto como un regalo porque Nicaragua es como mi segunda patria. Me une un gran afecto con ese país y realmente estoy un poquito desconsolado de ver cómo, a diferencia del resto de los países del mundo, Nicaragua está tomando un rumbo que va, yo diría que prácticamente en contra de todas las directrices de sentido común y de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Entonces, bueno, yo me dirijo a todos vosotros desde aquí. Creo que podéis ver ya la presentación que he preparado. ¿Me lo confirmas, Leonel? ¿Correcto? Bien, yo vivo aquí en Allariz. Allariz es una localidad que está situada aquí en esta zona del noroeste español. Para los que conocéis menos la geografía española, a 100 kilómetros de Santiago de Compostela, que es como si fuera la referencia. Allariz es un pequeño pueblo rural muy turístico. Recibimos mucho turismo y realmente es una localidad con una gran vida, con una intensa vida cultural, deportiva, etcétera, etcétera. Me dirijo a todos vosotros desde aquí, donde vivo y trabajo como médico de atención primaria. Bien, antes de nada, antes de continuar la charla, quería daros esa referencia que estáis viendo ahí, el doctor Josep María Miró. Y os voy a poner el comienzo sencillamente para que podáis hacer, si es posible, una pequeña captura de esto, porque posiblemente hoy por hoy, esa que veis ahí ahora mismo es una de las referencias más importantes, yo diría que a nivel mundial. El doctor Miró está muy conectado con el top de personajes que tienen algo que decir hoy importante sobre el tema del COVID, tanto americanos como chinos, etcétera, etcétera, y ese update que tenéis ahí del 2 de abril,
que está por lo tanto muy calentito. Probablemente para los que quieran profundizar después más en todo esto, yo creo que va a ser una referencia importante y por eso precisamente os lo estoy ofreciendo ahí. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues igual que lo sabéis todos, sabéis que empezó en China un 31 de diciembre comunicando una serie de casos de neumonía de causa desconocida que al cabo de una semana ya se confirmó que se trataba del SARS-CoV-2, es decir, un nuevo coronavirus que apareció por ahí, que tuvo su foco en la ciudad de Wuhan y que presenta diversas manifestaciones clínicas que se engloban bajo el término de COVID-19, que es como lo estamos referenciando hoy prácticamente a nivel mundial. COVID-19, en definitiva, es la alusión a todos aquellos cuadros clínicos que es capaz de producir la infección por este SARS-CoV-2, que es como se denomina realmente el virus. No es nada nuevo, estos coronavirus ya sabíamos que estaban aquí, habíamos tenido previamente el MERS y el SARS, todos vosotros lo sabéis, y la pregunta era más o menos si el COVID-19 y el SARS es lo mismo. Bueno, se sabe claramente que el SARS es mucho más letal, pero es menos infeccioso que la COVID, y desde 2003 prácticamente no se han vuelto a registrar datos de SARS en ningún lugar del mundo. Pero sí hay que decir que aquellos países que tuvieron contacto con el SARS aprendieron mucho de ello y están dando una respuesta posiblemente más adecuada a toda esta problemática, ¿no? Como todos vosotros sabéis, los coronavirus son una serie de virus que se pueden contagiar desde el animal a la persona, tiene pues una transmisión zoonótica y de los dos últimos brotes que hemos visto sabemos que en uno de ellos estuvo implicado ese animalito que veis a la izquierda, que es una civeta, y en el caso del MERS estuvo implicado un dromedario. El huésped más habitual suele ser como animal reservorio el murciélago o el ratón, de ahí va a pasar a otros animales que actúan como huéspedes intermediarios y desde ahí puede dar el salto al hombre. Se viene flirteando ya con esta posible pandemia, lo hemos visto en un montón de películas, lo hemos visto incluso en alguna obra literaria y quizás precisamente por la característica de este tipo de virus. Todos hemos recibido artículos y un aluvión de preguntas que relacionaban este virus con los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2 y de hecho tuvo que pronunciarse la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea, y de momento, como sabéis, no está desaconsejado hacer ningún tipo de cambio en los tratamientos que tienen que ver con los fármacos que utilizamos para la hipertensión, pero sabéis que el virus va a actuar, se va a fijar sobre todo a nivel de aparato respiratorio, que es donde más va a haber concentrados este tipo de receptores. Los tenemos también en corazón y en riñón y, por supuesto, en aparato digestivo, que es lo que provoca que en algunos casos tengamos clínica digestiva, sobre todo de diarrea. Si nos fijamos en la patogenia del SARS, de este CoV-2, el virus entraría a través del tracto respiratorio, provocaría una respuesta inmune, daría lugar primero a una inmunidad no específica y después se produciría una activación importantísima de los mastocitos y de las células dendríticas, movilizando las citoquinas, y ahí vendría uno de los problemas serios que están provocando tanta mortalidad, que es esa tormenta que se provoca, esa respuesta inflamatoria tan intensa a través de las citoquinas, que es la que en muchos de los casos va a provocar el síndrome de distrés respiratorio, la insuficiencia respiratoria aguda y el fracaso multiorgánico, ¿no? Si os fijáis en este esquema, eso justificaría por un lado la linfopenia, que es algo que observamos en las analíticas que se pueden hacer en un primer nivel, y luego la leucocitosis, la elevación de la PCR, la ferritina, el fibrinógeno y, como sabéis, últimamente marcadores tan importantes como el dímero D. En esas citoquinas sabéis que un intermediario son las interleuquinas D, las interleuquinas y sobre todo las 6,
que por ahí también tenemos una línea de fármacos que se están utilizando para frenar esa cascada inflamatoria. Es por dar unas pinceladas simplemente sobre la patogenia. ¿Qué tiene este virus en común con otros coronavirus? Bueno, pues que van a provocar cuadros en general que cursan con fiebre y con síntomas respiratorios que pueden ser desde casos muy leves hasta casos muy graves que pueden pasar por la neumonía, generalmente neumonías bilaterales y posteriormente múltiples, que van a provocar un síndrome respiratorio agudo severo con insuficiencia renal e incluso llegando a provocar la muerte. Importante conocer el periodo de incubación, lo sabíamos ya por los otros virus, por los otros coronavirus previos, casi todos ellos tenían un periodo de incubación en torno a los 5 días y en el caso de este virus en general está oscilando entre 1 y 14 días y el promedio se ciñe también a los otros COVID previos en un promedio de unos 14 días. Esto lo conocéis absolutamente todos, es un tema que se haya popularizado afortunadamente y que es la información que más ha circulado, diría yo, pero que hay una novedad que creo que conviene contar y que es una especie de puesta al día sobre esta cuestión, ¿no? La primera es que todos sabemos que cuando nosotros tosemos, estornudamos o incluso cuando hablamos podemos emitir esas gotitas y este virus se va a canalizar a través de gotículas de un tamaño intermedio que normalmente, como estáis viendo ahí en la parte izquierda de la diapositiva, se van a caer por su propio peso, digamos, alrededor de 1 metro y medio, que es lo que va al final a definir esa especie de distancia de seguridad que hemos definido para todo esto. La gotita, como también sabemos, se va a depositar sobre distintas superficies y ahí va a tener una duración durante un tiempo y es lo que va a hacer que cuando tocamos estas superficies nos contaminemos con el virus y desde ahí nos vamos a tocar la boca, la nariz, los ojos, etcétera, y es cuando nos contaminamos. Es difícil hacer un esfuerzo activo para no tocarnos la cara, es bastante complicado. Tenemos como muy ritualizados y muy casi de manera subconsciente tocamos nuestra cara constantemente y esto es uno de los factores que hace que después de tocar una superficie contaminada nos contaminemos con el virus. ¿Qué hay de novedad en todo esto? Bueno, pues un estudio que lo habréis visto también con unas cámaras especiales donde se estuvieron estudiando esas gotitas más pequeñitas que podrían permanecer durante más tiempo en el ambiente flotando, que tienen una superficie muchísimo menor y que podrían también jugar un papel sobre todo en aquellos lugares donde hay una gran carga viral, hospitales, residencias de ancianos donde ha habido muchos casos, centros de salud, zonas de aglomeración, donde podrían jugar un papel de tal manera que se sabe que una medida efectiva, porque son muy pequeñitas esas gotículas, sería ventilar los locales porque se mueven, se movilizan rápidamente en el momento en que hacemos esto. El virus, como sabemos, se elimina también por las heces, pero parece que el contagio por heces es poco probable, pero todavía esto sigue estando en evolución, seguimos estudiándolo y es curioso porque empieza a aparecer algún estudio que nos pone en relación comunidades que no tenían acceso a test de manera indirecta, podrían saber cómo está la prevalencia del virus en la comunidad estudiando la presencia en aguas fecales de este tipo de virus, por lo tanto de una manera indirecta saber cómo está a nivel de comunidad la infectación por el COVID. Es lo que os decía, esas gotículas respiratorias pueden pasar al aire las más pequeñitas y desde luego en una distancia de hasta 1 metro, 1 metro y algo son tremendamente contaminantes, por eso estamos dando la instrucción de la distancia de seguridad. Esto es un poco más reciente, en el aire se cree que podrían estar hasta 3 horas, sobre todo esas gotículas más pequeñitas.
En otras superficies como el cobre podrían estar hasta 4 horas, en el cartón 24 horas, plástico es de las superficies en las que está más tiempo y el acero, madera, etcétera, también está bastante tiempo. Llamar la atención precisamente sobre el plástico. Yo he visto en muchos establecimientos gente que pone una barrera de plástico, que no es plástico rígido, que no es plástico lavable, que no es plástico que se pueda limpiar y que podría ser un foco de infección cuando lo que pretenden es poner una barrera entre el público y la persona. Esto lo he visto en establecimientos y quiero llamar la atención sobre esto, de poner plástico o metacrilato o superficies rígidas para poder limpiarlas posteriormente con los productos que podemos indicar. Uno de los problemas importantes de la transmisión por COVID es es el número de casos, lo que se llama la R, ¿no? El número de promedio de nuevos casos que genera un caso a lo largo del periodo infeccioso. Y si os fijáis ahí abajo, bueno, pues uno de los más contagiosos, por decirlo de alguna manera, sería el sarampión, que lo vemos aquí, entre 12 y 18, por lo tanto el sarampión tendría una facilidad para difundir. Afortunadamente tenemos vacuna, pero hemos visto rebrotes de sarampión por movimientos antivacunas que sin ningún tipo de criterio han estado desaconsejando la vacunación. Y si nos fijamos en el caso del COVID, está establecido aproximadamente una R de 3 y este factor es importantísimo porque tiene mucho que ver precisamente con luego la capacidad de infectividad que tiene y de contagio hacia las siguientes personas. Si nos centramos en los síntomas del COVID, yo creo que la tríada clásica que se empezó definiendo desde el principio, cuando teníamos todavía muy poco conocimiento, todo lo que hablamos de COVID es muy reciente, pero la tríada clásica sería fiebre, astenia y tos seca, y ya la mayoría también de los casos clínicos hablaban de diarrea, en una proporción menor, pero hemos observado que es bastante frecuente, y se ha incorporado más recientemente el síndrome, el signo de la anosmia, que tiene ya un aval por sociedades científicas como uno de los signos que aparecería también, de los síntomas que aparecería en la infección por COVID. La Sociedad Española de Neurología ya lo ha publicado recientemente, no solamente la anosmia, sino también la pérdida de gusto en estas personas, y hay estudios que hablan de entre un 30 y un 60%, estudios en coreanos y en estudios de alemanes, por lo tanto es un síntoma también a tener frecuente en este tipo de infección cuando queremos afinar, sobre todo con cuestiones de tipo clínico. Este es otro de los kits de la cuestión en este caso. ¿Es posible contagiarse en una persona que no tenga síntomas? Bueno, pues probablemente una de las vías más importantes de contagio está en aquellas personas paucisintomáticas, en aquellas personas que tienen una sintomatología muy leve, muy discreta, que no tienen sensación de estar enfermos o que tienen una tos muy leve o un poquito de cansancio, algún brote diarreico, y tenemos que tener en cuenta que sí es posible el contagio en alguien que solamente tenga síntomas muy leves y que no tenga ni siquiera sensación de estar enfermo, con lo cual sería un factor de diseminación tremendamente importante. Se están poniendo encima de la mesa un montón de estudios sobre la patología cutánea que está teniendo lugar con este virus, con el COVID, y yo esto lo quiero resaltar porque ahora hablaré también de las lesiones cutáneas en niños, y esto es muy importante en un país como Nicaragua, con una curva, con un estrato piramidal, con gente muy joven y que estaríamos hablando de manifestaciones cutáneas en niños. Si os fijáis ahí, estamos viendo que hasta un 20% de los pacientes van a tener clínica a nivel de piel, un 14% darían un rash cutáneo, un 3% tendrían una urticaria generalizada y en los menores casos tendrían una erupción de tipo vareliforme. La Asociación Española de Pediatría ha realizado muy recientemente una webinar
donde están poniendo en valor este tipo de exantemas de tipo petequial, muy parecidos a los que provocan algunos enterovirus, que suelen ser puntiformes, de predominio acral, que a veces nos recuerdan incluso a los sabañones, a la perniosis. Estas son imágenes bastante características y que empezamos a observar aquí en niños. Acordaros que los niños es una diana que contrae rápidamente la enfermedad, que suelen tener muy escasa mortalidad, prácticamente nula, pero que son un efecto transmisor muy importante. El binomio niño-abuelo es un binomio tremendamente complicado y, por lo tanto, para un país como Nicaragua, cuando haya que poner en valor el cuadro clínico, atentos, sobre todo en los niños, a estas manifestaciones cutáneas. La enfermedad, en líneas generales, 1 de cada 6 personas va a desarrollar una enfermedad grave, con dificultad para respirar, y la mortalidad, estamos teniendo parámetros muy variables, pero lo que sí podemos decir es que en datos del doctor Miró, en general el entorno mundial estaría en torno a un 5%, en España estaríamos en un 10%, luego se pueden analizar las causas de esto, y en Alemania, curiosamente, la mortalidad es de un 1,2 y todavía tremendamente baja, por lo tanto, y no sabemos por qué dentro del panorama europeo Alemania tiene unas cifras tan bajas que en algún momento habrá que fijarse en esta cuestión. Este cuadro que están viendo ahí me parece fundamental para entender cómo se va a desarrollar la enfermedad y cómo va a evolucionar esta enfermedad de COVID. Entonces, si os fijáis, entre ese 55 y el 30 hay un 85% de pacientes que van a salir bien parados, un 30% prácticamente no van a tener ningún síntoma y van a contraer la enfermedad y van a salir inmunes, un 55% van a tener síntomas moderados, y fijaros abajo en la escala, desde el día 0 hasta el día aproximadamente 14, un 85, por lo tanto, sumados, acabarán siendo inmunes y no tendrán prácticamente más que una sintomatología muy moderada o ningún tipo de sintomatología. Pero si nos vamos a la parte baja de la gráfica, vemos que un 10% de los infectados van a tener, en un periodo de los primeros 4 días no tienen síntomas, de repente entre el 4º y el 8º día aproximadamente, 8º, 9º, van a tener síntomas muy severos, van a precisar hospitalización y van a tener una mortalidad en torno a un 15%. Los que se salvan van a quedar inmunes y, finalmente, algo que es muy constante en todo el mundo, aquellos pacientes, y corresponde a un 5% de ellos, van a generar complicaciones muy importantes, van a precisar de unidades de vigilancia intensiva y ahí la mortalidad está en torno al 50% en prácticamente todas las series estudiadas. Sobre la transmisión viral, el pico se produce en los 5 primeros días, se va a transmitir en 24-48 horas ya antes de empezar a tener síntomas y también va a aparecer en heces, aunque parece que no va a ser la vía de contagio esta. Y ojo, el paciente puede eliminar virus hasta varias semanas después de los 14 días, fundamentalmente, ya digo, por las heces. En los casos leves y moderados lo puede hacer en 7-12 días y en los casos más severos durante más de 2 semanas. La transmisión, como sabéis, son por las gotitas esas de Fluge, van a caer en superficie y esto es lo que va a hacer posible la transmisión en presintomáticos alrededor de un 50%. Y también es posible la transmisión después de la curación, por lo que se recomendaría el aislamiento 2 semanas después de la curación. La transmisión oral fecal parece que no contagia y la transmisión perinatal está en revisión, parece que no es detectable en líquido amniótico, en sangre o en cordón, pero al principio se pensaba que no había ningún problema con esto y hoy está en franca revisión. ¿Quiénes son los que van a tener más riesgo? Pues fundamentalmente los que van a desarrollar la enfermedad más grave tiene que ver con varios factores. El primero es la edad.
fundamentalmente las personas mayores son la diana más importante para gravedad. Luego veremos una gráfica como esto es así. Y luego dentro de esto los que tenían afectaciones médicas preexistentes. Enfermos como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, por lo tanto todo lo que es cardiovascular, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer o inmunodeprimidos en líneas generales y pacientes de aparato respiratorio, asma bronquial, EPOC, etcétera, son pacientes que van a desarrollar con más frecuencia esta grave enfermedad. Si quisiéramos echar una ojeada rápida a cómo estamos ahora, normalmente todos estamos utilizando la Johns Hopkins y en directo podríamos entrar ahora mismo allí en la página de la Johns Hopkins y hacernos una idea global de cómo estamos a nivel mundial. Y si os fijáis, ahora mismo hay casos confirmados, y casos confirmados pensad que son esos que tienen hecho el test o que hay toda la certeza de que efectivamente son COVID positivos, pero probablemente ese dato está bastante disociado de la realidad. Luego lo vamos a analizar. Hay casi 1,5 millones de personas infectadas en este momento en el mundo. El número 1 está los Estados Unidos, como sabéis. Le seguimos nosotros, le sigue España. Y luego por debajo está Italia, Francia, etcétera. Y a mí me gustaría ir aquí directamente a vuestros vecinos, porque creo que eso os va a dar una idea muy pragmática, muy interesante de cómo puede estar vuestro entorno. Fijaros, Honduras tiene 312, Costa Rica, por lo tanto, vuestros dos vecinos, fundamentalmente, digamos, por arriba y por abajo, Costa Rica tiene confirmados 502 casos, y cuando hablamos de confirmados vuelvo a referirme a lo mismo, cifras oficiales, probablemente las reales vayan por otro lado, con 2 muertos y 29 recuperados, y Costa Rica, Honduras 312, y si buscamos la referencia de Nicaragua, nos vamos a encontrar, fijaros, que está a nivel de muchos países que sencillamente no han mandado datos y por lo tanto es muy difícil tener una idea. Aquí tenéis Nicaragua y lo que dice la página oficial es que hay un muerto y que no hay datos avalables. Yo creo que la deducción es bastante obvia, viendo un poco estas curvas epidemiológicas de vuestros vecinos. Pues bueno, os podéis imaginar en qué situación está en este momento la propia Nicaragua. Pero fijaros, España, de la que hablábamos de esas cifras que habéis visto arriba, sin embargo, el Imperial College ha publicado un estudio que habla de que tendríamos una cifra, y eso justificaría realmente la cantidad de muertos que tenemos, junto con otros datos, de casi 7 millones de personas. Y esto se explica por la limitada capacidad de realizar pruebas diagnósticas. No tenemos todavía los sanitarios acceso a los test. La situación aquí ha sido de una falta de previsión realmente alarmante, y el estamento médico, sobre todo los médicos de atención primaria y aquellos que están en primera línea en hospital, pues sabéis que hemos tenido unas tasas de infectividad altísimas, con más de 10.000 sanitarios afectados y una elevadísima mortalidad. Van más de 55 sanitarios fallecidos. Un dato que me parece relevante son estas dos gráficas a la hora de analizar esa mortalidad. Si os fijáis en los datos de mortalidad que da China, la mediana, y fijaros en las gráficas que tienen de población, la mediana de fallecidos de China es de 47 años, mientras que la mediana de fallecidos en España es de 59, lo cual te está diciendo que el factor edad es un factor absolutamente importante. Y esta gráfica tomada de Josep María Miró, la persona que os recomendaba al principio, la vemos ahí que a partir de los 50 años se empieza a disparar claramente, va multiplicando prácticamente por 2, aquí tenemos un 2%, de 60 a 69 un 4%, luego se eleva un 8% y en mayores de 80 años se nos va a un 16%. Pero que nadie piense que esto no va a afectar a personas jóvenes o incluso a personas que no han tenido patologías previas, porque más o menos las estadísticas están hablando
de una tasa de mortalidad en torno a un 0,9% en ese tipo de pacientes. Aquí hemos visto gente joven, gente de esas características que ha fallecido. Si ahora tuviera que hablar de un panorama de aquellos países que tuvieron éxito en el control del COVID, han hecho 4 cosas que se consideran fundamentales. Han hecho test y muchos test. Una cosa fundamental para el control de esta epidemia es tener claro lo que estamos haciendo, las personas que están infectadas, para retirarlas del circuito de infección, el control riguroso de los contactos, la cuarentena para aquellos que están infectados y mascarillas para todos. Vamos un poco a meditar sobre todo esto. Fijaros en esa gráfica porque es importantísima. Ante un brote epidémico, lo fundamental es actuar pronto. ¿Por qué? En este caso, porque si no vamos a tener un pico tan importante en la gráfica que va a colapsar, que es una de las causas de la elevación de la mortalidad, colapsa todo el sistema sanitario, no es capaz de dar una buena respuesta desde el punto de vista de UCIs, de aparatos de ventilación, de atención a los pacientes hospitalizados, y lo deseable es actuar sobre ese pico y conseguir una curva prácticamente plana que sea absorbible por el sistema. Quiero llamar poderosamente la atención sobre este esquema, porque para aquellos países que no han hecho los deberes, o incluso algunos que les han comentado que lo que podían hacer es justamente el amor en los tiempos del COVID y acercarse, la receta es absolutamente la contraria. Es fundamental tomar distancia, intentar aislarse, y fijaros el poder de contagio y el poder de la distancia social, la repercusión que va a tener. Una persona con la R que sabíamos con COVID va a contagiar 2,5, 3 personas al cabo de 5 días, y eso al cabo de 30 días se convierte en 406 contagiados de una sola persona. Imaginaros ya, si pudiéramos contar y reconstruir hacia atrás sobre las gráficas que llevamos, el número de muertos nos daría una muy buena idea del número de contagiados que tenemos hacia atrás. Con solamente un 50% menos de exposición, y esto se consigue sencillamente quedándose en casa o por lo menos tomando mucha distancia social, a los 5 días solo contaminaríamos a 1,25 personas y a los 30 días habría nada menos que 15 contagiados. Y finalmente, con un 75 menos, a los 5 días esa persona tendría solo 0,6 personas contagiadas, y al cabo de 30 días 2,5 personas, con lo cual estaríamos controlando perfectamente este problema. ¿Qué pasa si tenemos una sociedad que dispone de test? Bueno, los test, como estáis viendo ahí, tendrían una sensibilidad de un 83%, una especificidad de más del 95% y un valor predictivo positivo de más del 95%. Y esta es la curva inmunológica de cómo se comporta nuestra inmunidad ante el virus. Fijaros que los primeros 14 días estaríamos en el periodo de incubación de la enfermedad. Lo primero que se disparan son las IgMs, que tienen su pico, lo estamos viendo ahí en la gráfica, a los 7 días, y desde ahí comienza a descender hasta el día 28, que ya desaparece la IgM. En cuanto a la IgG, se va a activar a partir del día 7, va a tener su pico máximo en torno al día 21-28, y luego va a permanecer durante tiempo y la podremos observar, y por lo tanto nos va a dar datos muy interesantes sobre esta cuestión. Este cuadro es importantísimo para entender en aquellos países que dispongan de test cómo interpretarlos y cómo valorarlos. Después de la gráfica que acabamos de ver, sabremos que una IgG positiva con un IgM negativo indica que ha habido contacto previo con el virus probable, que la excreción de virus es poco probable y que la necesidad de hacer una PCR, y sabéis que las PCR son más caras, las PCR en general están menos disponibles, y por lo tanto cuando tenemos una IgG positiva con la IgM negativa, la necesidad de hacer una PCR es baja. Si la IgG y la IgM son positivas, lo que nos está diciendo es que el paciente todavía está pasando la enfermedad aguda, que todavía no está curado,
y hay que interpretarlo como contacto previo con el virus, que está todavía excretando virus y la necesidad de hacer una PCR se incrementa un poco. Si tenemos ya la IgG negativa con un IgM positivo, el paciente está en plena fase aguda de la enfermedad, es un contacto previo probable con el virus, la excreción del virus es muy probable y aquí deberíamos de realizar una PCR, tiene una indicación más alta. Cuando las dos son negativas, lo ideal es hacer la PCR. Aquí está tremendamente indicada porque es la que nos puede aclarar si ese paciente está o no infectado con el coronavirus. Y por último, una IgG negativa, una IgM negativa, sin síntomas ni contacto, probablemente lo que te está diciendo es que no ha tenido contacto con el virus, hay que repetirlo si hay síntomas a los 7 días, o que está en periodo de incubación o de enfermedad precoz y por lo tanto es indeterminado y hay que volver a repetirlo y la necesidad de PCR se establece en esa puntuación 2 o 3. Ahí tenéis resumido, por lo tanto, el significado clínico de las 3 pruebas. Cuando las 3 son negativas es que el paciente no está infectado por el coronavirus. Durante el periodo ventana, si la PCR es positiva, sabemos que hay infección por coronavirus, pero todavía no ha movilizado ni IgM ni IgG. Cuando la PCR es positiva y la IgM es positiva, estamos hablando de la fase activa de la infección. Cuando la PCR es positiva y la IgG es positiva y la IgM es positiva, estamos en la fase activa. Y cuando la PCR es positiva y la IgG es positiva, estamos en la fase final. Y por último, si la IgM es positiva y las otras dos son negativas, seguramente es un falso negativo y hay que hacer una PCR para confirmar. IgG positivas con las otras dos negativas es una infección pasada y curada, y una IgM con una IgG positivas es una enfermedad en evolución y si queremos tener la confirmación deberíamos de hacer una PCR de confirmación. Ese es el algoritmo de todo esto que acabamos de contar. No me voy a parar con él. Lo tenéis a disposición probablemente un montón de recursos. Os invito a visitar la página web de nuestra Sociedad Científica de la SENG, que tiene un montón de recursos en abierto, gratuito, para todos los que la queráis visitar. Luego os la pondré ahí. En resumen, el medir los niveles de anticuerpos puede ser útil para incrementar la sensibilidad diagnóstica de las personas infectadas. Para hacer un seguimiento más completo, sobre todo del personal sanitario, necesitamos perentoriamente saber cómo tenemos al personal sanitario para evitar lo que ha sucedido en nuestro país, donde todavía muchos sanitarios no hemos tenido acceso a las pruebas, no sabemos nuestro grado de infectividad, yo personalmente no lo conozco. Es predictivo de infección en contactos sanos, muy importante, y nos permite obtener información de población general con la posibilidad después de analizar la cinética de la respuesta inmunitaria. Bueno, vamos al escenario de que no tenemos los test. Ya hemos analizado qué haríamos en el caso de disponer de test, pues ahora vamos a un escenario de no tengo test. Bueno, lo primero, no hay test, sabemos que el coronavirus está ahí, permanezca por favor usted en casa. Todo su contacto con el sistema debería de ser telefónico. Todo el contacto con el sistema sanitario, este es un mensaje para toda la población, debe de ser telefónico y la respuesta el ciudadano la tiene que obtener en esos números de teléfono. Importantísimos los call centers, importantísimos los centros, la red de centros de salud para dar una respuesta e importantísimo el papel de la atención primaria, que es en el que pretendo después centrarme en este caso. Consejo general para la población y para casa, por supuesto, lavarse las manos. Ese es un esquemita tremendamente sencillo de cómo debemos de lavarnos las manos. Yo creo que está en todos los lados. Acordaros que no debe de bajar de los 40 a 60 segundos todas estas maniobras para tener un mínimo de seguridad de que hemos hecho perfectamente el lavado de manos. ¿Qué puedo hacer a nivel individual yo como ciudadano para protegerme? Lo primero es eso, lavarse las manos, porque el virus tiene esa corona que se desactiva de manera importante en el momento que la ponemos en contacto con jabón. Por lo tanto, el lavado de manos
con frecuencia, o los desinfectantes a base de gel hidroalcohólico son tremendamente útiles porque matan el virus. Y luego mantener distancia de seguridad, hablamos del metro, entre personas, metro, preferible metro y medio, entre personas, evitando precisamente ese contagio por las gotitas. Difícil y que vamos a tener que pensar en ello, evitar tocarse la cara, evitar tocar la nariz, evitar tocar la boca, porque como sabéis tocamos una superficie, a continuación nos llevamos las manos a nuestra cara y va a ser uno de los focos importantísimos de contagio. Algo que se comenta poco, yo he visto un vídeo por ahí de un médico peruano que recomendaba hacer gárgaras de sal. Bueno, la base científica de eso, como sabéis, es prácticamente nula, pero sí que nos hemos puesto en contacto con los colegios de odontólogos y estas son las recomendaciones para tener una buena higiene de nuestro aparato oral, por lo tanto, de nuestra boca. Importantísimo evitar la contaminación cruzada cuando colocamos los cepillos de dientes en nuestra casa, que no estén en contacto, colocarlos en posición vertical, cambiar el cepillo cuando hemos tenido un proceso infeccioso, mucha higiene con el hilo dental, limpiar y barrer la lengua, que es un depósito importante también de gérmenes, desinfectar el cepillo tras el uso y la utilización de colutorios, que va a rebajar la carga bacteriana que podemos tener en la cavidad oral. Importante tener esto en cuenta. La problemática de las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud, cuando empezó este problema, desaconsejaba la utilización global de las mascarillas. Se hacía por dos razones. La primera, el desabastecimiento, importantísimo. No había mascarillas para los profesionales sanitarios, que son los que más lo necesitan. La segunda, digamos, razón para no utilizarla era que una mascarilla quirúrgica, no las FP2 o las FP3, no te protege, el virus va a penetrar igual a través de la mascarilla, pero esto está en revisión y parece ser que ahora mismo la Organización Mundial de la Salud y en concreto en Europa están recomendando ya la utilización general, la población general de la mascarilla, y todo esto siempre que sea posible, siempre que las tengamos para población general, porque el esquema lo tenéis ahí, es decir, la probabilidad sin mascarilla de contagio es tremendamente alta y sobre todo si hay proximidad. Sigue siendo alta, aunque tengas una mascarilla quirúrgica, es mucho más útil para que cuando tú toses no le llegue a la otra persona, que era la indicación desde el principio de colocar una mascarilla. Lo primero que hacemos con un paciente respiratorio cuando llega a nuestro centro es colocarle una mascarilla para que no sea transmisor, pero se está viendo ya que el esquema de abajo de todo, cuando los dos, el que tose y el que no tose, utilizan mascarilla, la probabilidad de contagio pues desciende, y por lo tanto en series que ha habido en Italia, algún epidemiólogo de prestigio están recomendando la utilización general de la mascarilla, y en ese sentido creo que hay que aclarar que está habiendo como una especie de revisión y un cambio de criterio. Esto me parece importantísimo. Yo creo que uno de los coladeros y de las cosas que tenéis que aprender y que hemos hecho fatal en España, luego ya no, luego se inundó todo de una serie de normas a población general, pero una cuestión que se hizo francamente mal fue la de no dar unas normas de cómo comportarnos en los supermercados. Y uno de los focos importantísimos de contagio están ahí, haciendo seguimiento de casos, cajeras de supermercado, personal de supermercado, etcétera, etcétera, han sido foco de contagio porque la gente acudió en masa, sin protección, se aglomeró, toqueteó todas las superficies del supermercado, no tenía normas claras, no se dieron normas claras en principio, ahora ya está todo clarito y como veis ahí es interesante aislar un poquito al cajero, pantallas de metacrilato como han hecho con nuestros centros de salud, por ejemplo, que se cuente con mascarillas, con guantes y con gel desinfectante, marcar la distancia con vinilos en el suelo, uso obligatorio de guantes al entrar, que deben de estar a disposición de la persona que va a hacer la compra, del mismo estilo que los que se usaron toda la vida para coger fruta o verdura, y eliminarlos a la salida, muy importante, no salir con ese guante, no subirnos al coche, eliminar esos guantes, igual que debemos de eliminar inmediatamente al llegar a casa los envoltorios de plástico de todo aquello que hemos comprado en el supermercado, aislarlo y eliminarlo con la basura. Instalación de geles desinfectantes y papel para limpiar el mango del carro antes de usarlo,
y priorizar las compras online a los colectivos más vulnerables. Ha habido incluso iniciativas en España de colectivos jóvenes que se ofrecen a hacer la compra a sus vecinos de comunidad y creo que esto es tremendamente importante. Otra cuestión, acudir solamente persona a persona, no ir con la familia, no ir sobre todo personas de riesgo, ancianos, no llevar los niños a la compra. Es decir, importantísimo una sola persona, espaciar la compra a lo largo del día, no en la hora de apertura aparecer todos allí, intentar horarios diferentes, realizar la compra con agilidad, hacer una lista antes e ir realmente a los sitios que teníais pensado y pagar preferiblemente con tarjeta de crédito. Vamos ya con el papel de la atención primaria y de los centros de salud. Yo creo que el enfoque en España se hizo como un enfoque hospitalocentrista. Las consecuencias las tenemos ahí. No se aprovechó la magnífica infraestructura de centros de salud, no se dispuso de test para tener una información fiable de los casos que teníamos que podrían haber sido aislados fácilmente desde un principio y detectados y bloquear desde lo micro hacia lo macro esta infección. Y ahora tenemos que trabajar con lo que ya se nos vino encima. Ahí tenéis dos fotos, las de la izquierda, de mi centro de salud, y las voy a utilizar para explicar un poco una de las primeras cosas que hay que hacer a la hora de trabajar en el centro de salud, es disponer de dos áreas de circuito, un área de sucio que llamamos, donde van a entrar todos aquellos casos que sospechamos enfermedad COVID, y un área que entraría por otra puerta. Nuestra área de sucio es esta que estáis viendo aquí. Los pacientes que sospechamos infección respiratoria son recibidos en esta antesala por los administrativos y se pasa a esta zona de aquí, que sería el área de sucio, y no entra en todo el circuito del resto del centro de salud que habría que desinfectar después de atender a uno de estos casos. Recomendación: tener al menos 2 espacios preparados en el centro de salud de sucio, porque después de atender a uno con la protección debida, luego vamos a hablar de esto, importantísimo, de lo contrario estaremos exponiendo al personal. No se ha dispuesto de equipos de protección individual. Tenemos una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia que así lo corrobora. La mayor parte de nuestros compañeros de atención primaria tenían una escasa información de lo que estaba sucediendo, tenían una escasa formación y tenían unos escasos medios para enfrentarse a este problema, de tal manera que no sabíamos cómo colocar un EPI, un equipo de protección individual. Se dio formación después, ya hace tiempo que se dio, pero los equipos seguían escaseando y sobre todo en ciudades como Madrid, donde habéis visto imágenes de médicos que se han tenido que apañar pues incluso con bolsas de basura y con mandilones de plástico que han conseguido de cualquier manera. Por lo tanto, 2 tipos de flujo en el centro de salud: habilitar un área de sucio para este tipo de pacientes y habilitar la otra área para todas aquellas patologías que sí o sí vamos a tener que atender en nuestros centros de salud. Esta es la doctora Juana Sánchez, que hizo una intervención recientemente de nuestra sociedad científica en Antena 3 comentando la importancia vital de la atención primaria en la contención para que los hospitales no se vieran desbordados. ¿Cuáles serían las tareas primordiales de los centros de salud? Ojalá hubiéramos tenido los test, porque en ese caso lo prioritario hubiera sido la detección de casos precoces, pacientes paucisintomáticos con test positivo, aislamiento de ese tipo de contactos, disposición de sitios para aislarlo. La gran panacea de Wuhan fue que tuvieron más de 5.800 equipos de 5 personas que iban por los barrios, detectaban los pacientes positivos y los aislaban, porque cuando vuelves a tu familia es muy difícil que la familia esté preparada para ser capaz de contener incluso intrafamiliarmente ese caso positivo. Una vez que ya no hemos podido hacer los test, que ya está la transmisión en toda la comunidad y que no hemos podido hacer lo que hubiera sido una atención primaria que diera la primera respuesta a esto, fundamentalmente atención telefónica. Recomendar a todo el mundo que no se acerque al centro de salud si no hay un filtro previo de llamada telefónica. Y lo ideal es que el paciente lo atienda su médico de cabecera, que es el que conoce sus enfermedades,
que es el que sabe si estás hablando con un paciente que tiene bronquitis crónica, que tiene periódicamente infecciones, que probablemente esa tos que te está refiriendo no se ciñe tanto a un cuadro COVID como a un cuadro de bronquitis crónica, que además conoces las comorbilidades o que si te plantea dudas vas a solicitar para ese paciente un test o le vas a hacer una valoración de la disnea, que ahora os lo voy a proponer ahí, desde el punto de vista telefónico, sin que el paciente tenga que venir al centro de salud, o vas a decidir que sí lo tienes que ver en tu centro de salud y le vas a mandar venir tú al centro de salud y lo vas a atender ahí. Por lo tanto, la atención telefónica es crucial, presencial si es necesario, y eso lo va a decidir el médico de familia. Importantísimo, me paso al último párrafo, el papel de la enfermería en los centros de salud, que nos está echando una mano crucial, igual que los administrativos. Están siendo dos muros de contención para que nuestro papel como médico sea todavía más eficaz, repasando los pacientes crónicos, atendiendo a aquellos pacientes que necesitan curas, dando charlas a la gente por teléfono, uno por uno, de cómo debe de comportarse ante esta pandemia, etcétera, etcétera. Además, atención a los crónicos. Estamos en COVID, pero seguimos teniendo pacientes que hacen un accidente vascular cerebral, que de repente presentan un infarto, que han tenido un traumatismo, que tienen una enfermedad crónica, y todo eso hay que atenderlo. Si es posible, por teléfono; si no es posible, presencial, y lo decidimos nosotros, circuito en ese caso de limpio, el paciente va a correr menos riesgo, nosotros también. Atención a la urgencia no COVID, que sigue estando ahí, por lo tanto. Seguimiento y asesoramiento de aquellos que han dado positivos y que están en cuarentena y que los tenemos que todos los días llamar, y si es posible más de una vez, saber en qué estado están y detectar a aquellos que se están agravando para movilizar inmediatamente los recursos para que puedan ir directamente a un hospital. No sé si me estáis escuchando, Leo. Bien, voy a continuar. Espero que sí, que no se haya interrumpido el micro. No, no, vamos bien, vamos bien. Adelante. Vale, gracias. Atención a la patología respiratoria que entra en el centro de salud. Vamos a hablar del circuito de sucio. Para el circuito de sucio, una de las tareas cuando entra un paciente respiratorio y tú sospechas que es COVID o que no es COVID, pero que hay que nebulizarlo, primero, intentar no nebulizar. Si es posible, intentar no nebulizar, porque las partículas se van a difuminar por ahí, el riesgo de contagio va a ser mucho mayor, y estamos hablando de la parte de sucio. El consejo en los centros de salud es utilizar aerosoles con cámaras ProChamber, que sabéis que son aquellas que se adaptan a la boquilla del aerosol, el paciente respira por el otro lado y no estamos mandando gotitas al medio ambiente. Si tenéis experiencia, y ahí en Nicaragua hemos formado a mucha gente en ecografía abdominal, la ecografía torácica realmente hemos publicado, y por eso pongo ahí ver Euroeco, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha hecho un número extraordinario que se ha publicado en Euroeco. Ahora veréis el enlace y os voy a poner el tema. Cualquier persona que tenga experiencia en eco, con un tutorial básico, yo creo que va a poder empezar a diagnosticar casos de sospecha de COVID. La ecografía es tremendamente sensible para el diagnóstico de COVID. Se adelanta a la radiografía de tórax, es más sensible que la radiografía de tórax y tiene una sensibilidad casi parecida al TAC. Pocos pacientes van a poder acceder a un TAC, algunos van a poder acceder a la radiografía, pero ya estamos hablando en general de medio hospitalario, y muchos en vuestro país, que yo lo conozco profundamente, se han formado con nosotros, muchos de ellos, que tienen ecógrafos. Les recomiendo vivamente que vean el tutorial. Tenemos un montón de médicos de atención primaria en nuestro país que están haciendo un filtrado espectacular de pacientes mediante la ecografía en atención primaria en sala de sucio. Acordaros que para atender estos pacientes luego hay que esterilizar todo. Hay unas normas colgadas en esta página de Euroeco de cómo hay que tratar el ecógrafo, la sonda, etcétera. Y podemos ser un verdadero dique de contención del hospital. Me parece muy importante poneros esto ahí, porque una de las evaluaciones que vamos a hacer es la de disnea como elemento de gravedad, y lo hacemos muchas veces por teléfono, y voy a ir muy al grano. Fijaros que le vamos a pedir al paciente estas 3 preguntas que estáis viendo ahí, están como de las cuestiones que se ha estandarizado más.
¿Estás tan sin aliento que no puedes hablar más que unas pocas palabras? ¿Estás respirando más fuerte o más rápido de lo normal a pesar de no hacer nada? ¿Estás tan enfermo que has dejado de hacer tus actividades habituales? Y sobre todo, fijarse en el cambio, ¿no? ¿Es más rápida tu respiración o más lenta o igual que siempre? ¿Qué pudiste hacer ayer que no estás haciendo hoy? ¿O qué te dejó sin aliento hoy que no te dejó ayer? Si vemos además silbidos audibles o si le preguntamos sobre si tiene los labios azules y la respuesta es sí, evidentemente estas preguntas nos ayudan a ceñir más el diagnóstico de disnea, que va a ser un elemento diferenciador de los casos para mantener en domicilio a aquellos casos que mandemos directamente la ambulancia para derivar ese paciente al hospital. Fundamental, si vamos a trabajar tanto en atención primaria como en puerta de hospital, como en UCIs, tenemos que tener equipos de protección individual. Y yo ahora os voy a poner el enlace y lo vais a poder ver. Son 4 minutos, vale la pena esos 4 minutos porque esto va a salvar muchísimas vidas y este es un tutorial que hemos realizado nuestra sociedad científica para todos y que lo vais a disponer de él en YouTube y lo vais a encontrar en nuestra página web de la SENG también. Tras una correcta higiene de manos, nos colocaremos la bata, introduciendo los brazos por la zona interna. Cogemos los cordones y los anudamos con una lazada sencilla en el lateral. Nunca se hará en la parte trasera, facilitando su retirada. La parte superior la ajustamos con un velcro o esparadrapo, si es posible con ayuda de un compañero. Tercero, colocación de protector respiratorio. Primero colocamos la goma inferior en la parte más baja del cuello. Ajustamos en la barbilla y después la goma superior la situamos en fontanela. Fijando la parte metálica en tabique nasal. Sabremos que está bien ajustada si al inspirar hay retracción en la mascarilla. Lo siguiente será la colocación de las gafas. Importante ajustarlas bien a la cabeza y fijarnos en que abarquen la parte superior de la mascarilla. Por último nos ponemos los guantes de nitrilo, asegurándonos bien que quedan por encima del puño de la bata. La retirada del EPI se inicia en el box del paciente. Comenzamos quitando la lazada. A continuación agarramos de la parte trasera sacando los hombros despacio, evitando movimientos. Pinzamos guante y bata con la mano contralateral para sacar el brazo. Con este nos ayudamos para retirar la otra manga tocando siempre la parte interna de la misma. Seguido lo envolvemos evitando esparcir partículas y lo desechamos en el contenedor negro dentro del box. A continuación hacemos una correcta higiene de manos. Cerramos el cubo negro y repetimos el lavado de manos. Para la retirada de la protección ocular, introducir ambos pulgares en la parte posterior de la cinta, generando tensión hacia afuera y con el resto de la mano separamos las gafas de la cara para su retirada con los ojos cerrados.
Se depositarán en el cubo amarillo o en la zona habilitada según el protocolo de cada centro. A continuación, correcto lavado de manos. Por último, en la retirada de la mascarilla con la cadera flexionada, cogemos la goma inferior de la misma para alinearla con la superior, agarrando ambas a la vez para despegar la mascarilla de la cara, deslizando las cintillas por la cabeza y cerrando los ojos, seguido de un correcto lavado de manos. Bueno, como habéis visto, parece fácil, pero no lo es. Y sobre todo la retirada. La retirada es complicada, tenemos que ensayar una y otra vez, tenemos que coger equipos nuevos y usarlos unas cuantas veces, todo el equipo, para familiarizarnos con esto. Es algo nuevo, sobre todo es algo nuevo en atención primaria, no para aquellas personas que a lo mejor han estado en cooperación o en países donde hay problemas de enfermedades infecciosas que requieren la utilización de este tipo de equipos. Si además en tu centro de salud dispones de un ecógrafo, fijaros, este es el artículo que hemos publicado en Euroeco, que ha sido específicamente preparado por nosotros para esto. Ese es el suplemento monográfico. Os invito vivamente a que lo leáis en profundidad porque sois muchos los médicos que utilizáis la ecografía abdominal. Lo ideal es un transductor de 7,5 MHz, pero puede usarse también aquellos que no tengáis una sonda de abdomen intentando hacer poca profundidad en magnificar la imagen, y lo que vais a tener que observar son estas líneas B que se llaman. No me voy a extender aquí porque vamos a hacer una charla específica sobre la formación de esto, igual que la radiografía de tórax y el TAC que la va a dar José Carlos Sánchez. Estaba pensada para este sábado y os adelanto que no va a ser posible porque este compañero, que estaba en primera línea del frente, acaba de coger una queratitis ocular tremenda y en este momento está sin poder trabajar, sin poder ver prácticamente, y esperemos que se recupere. Le deseo desde aquí una pronta recuperación a José Carlos Sánchez, a nuestro radiólogo de cabecera, que es miembro de nuestra sección también de ecografía, para que os pueda contar esto con mucha calma, pero fijaros, voy a ir al final de la publicación. Estaríamos pasando el ecógrafo por estas zonas que estáis viendo, que están perfectamente establecidas. Estos son los planos de corte con la sonda, y al final se establece un protocolo que veis aquí, sería el protocolo de triaje, que nos da pistas sobre qué pacientes debemos de dejar en domicilio con vigilancia, aquellos que tienen un patrón de saturación de oxígeno normal con 2 o 3 líneas B, y cuáles son aquellos que tienen una desaturación importante y que vemos imágenes de consolidación o 4 o más líneas B, que son las que juegan un papel importantísimo en esta patología. Está a vuestra disposición, por lo tanto, este número extraordinario que hemos preparado, y espero que os sea de utilidad para que en vuestros centros de salud, que sé que ahí hay magníficos ecografistas que estáis haciendo lo fantástico, que ya habéis publicado cosas en abdomen, familiarizaros con esto porque os va a quedar ahí para siempre. Importantísimo en los centros de salud, en nuestras casas, la utilización de biocidas, el alcohol de 70 grados, como sabéis, durante al menos un minuto, o de más de 70-30 segundos, y la lejía, creo que ahí le llamáis directamente hipoclorito, 30 mililitros de la lejía normal que utilizamos en los domicilios por un litro de agua para desinfectar en general todo tipo de superficies. Esto vale para nuestro centro de salud. Cada vez que entramos en sucio, nosotros llamamos a un equipo de limpieza que viene, le lleva casi una hora limpiar un cubículo de esos, y por lo tanto aconsejaba al principio tener 2 sitios de sucio en el centro de salud, porque si llega otro caso vas a poder atenderlo mientras limpian el primero y vas cruzando si la demanda es muy alta. Cosas que no hay que hacer, que a veces a la gente se le ocurren cosas muy raras, pues mezclar la lejía, el hipoclorito con todo eso que veis ahí, porque puede dar mezclas bastante explosivas y por lo tanto
que no hagáis cosas de este estilo, recomendarlo vivamente. Este era un cuadro general que apareció al principio de la evidencia, con las cosas, digamos, técnicas que se podían ver en la sintomatología, en las pruebas de radiología, en la analítica de sangre, que con una analítica muy básica podemos ver sobre todo la linfocitosis, con la bajada, perdón, de los linfocitos, que es importantísima, y la elevación sobre todo de la ferritina, de la proteína C reactiva, y la importancia que está teniendo ahora mismo todos los trastornos de coagulación, y el dímero D, que ya sabemos que con cifras por encima de 1000 establece un pronóstico bastante infausto. Sobre el pronóstico de mortalidad, recordaros que lo que más va a jugar precisamente es la escala SOFA, que es un score que sabéis que tiene que ver con parámetros de sepsis, respiratoria, cardiovascular, coagulación, y sobre todo el Glasgow y la función hepática y renal, la edad y la elevación del dímero D. El entrecruzamiento de esos tres factores, edad, dímero D muy elevado, los trastornos analíticos que comentamos y la escala SOFA son los que deciden en líneas generales el tema de la mortalidad. Este es el manejo que nos han recomendado, en concreto en mi comunidad autónoma, por eso lo vais a ver ahí, está en gallego, creo que se entiende perfectamente. Aquellos casos de infección leve, con bajo riesgo, con síntomas leves, que no tienen disnea, que están saturando por encima de 95, con menos de 25 respiraciones por minuto, de menos de 60 años, tratamiento sintomático, infección leve, también con riesgo, pero que tiene síntomas leves, con unos parámetros muy parecidos al anterior y con edad de más de 60 o con comorbilidades, seguimos manejándolo de manera sintomática. Y luego aquellas neumonías de bajo riesgo, que son aquellas que no tienen disnea, que saturan por encima de 95, por supuesto sin oxígeno, que tienen edades de menos de 60 años, que no tienen comorbilidades y que no tienen factores como neoplasias, insuficiencia renal, EPOC, diabetes, etcétera. Se estaría aconsejando, y sabéis que todo esto está en revisión, hay un montón de estudios ahora en marcha sobre tratamientos de primer nivel y también sobre prevención. Quizás lo que más ha sonado en la primera fase es la utilización de los antivirales, el famoso Caletra, lopinavir, ritonavir, si se utiliza muy precoz, porque si no ya sabemos que hay estudios que no es eficaz en neumonía grave y por lo tanto cuando se ha llegado tarde ya ha habido una replicación viral muy importante. Y el manejo con acitromicina, hidroxicloroquina, mejor que con la cloroquina, la hidroxicloroquina junto con la acitromicina. El papel de la hidroxicloroquina cada vez está más estudiado, bloquea la entrada sobre los receptores IECA a nivel de alveolo pulmonar y bloquea también la salida. Y en una serie pequeñita francesa se vio que el frotis nasal se negativizaba cuando se utilizaba más la asociación junto con acitromicina y que actuarían, por lo tanto, en la cascada inflamatoria, frenando esa cascada inflamatoria. La hidroxicloroquina tendría un papel importantísimo en frenar esas citoquinas y podría ser utilizado en el primer escalón si no hay disponibilidad de camas en el hospital, si desborda la situación, etcétera, etcétera. Ahí os pongo un poco las dosis. Preferible utilizar hidroxicloroquina, menos efectos secundarios, menos problemas en general, y ahí tenéis las dosis que se utilizan y que ha recomendado nuestro servicio de salud para todos vosotros. En definitiva, efecto antiinflamatorio, inhibe la fusión del virus, actúa a nivel del ensamblaje vírico y del transporte de nuevas partículas, impide la liberación del virus, y la acitromicina junto con la hidroxicloroquina disminuye la carga viral. Falta evidencia, todo esto lo digo con muchas reservas, pero es lo que hemos aprendido en tiempo récord, y estoy hablando exclusivamente del ámbito de la atención primaria. Vais a tener una charla interesantísima con la doctora Irene Arnanz, también de nuestra sociedad científica, que trabaja en el hospital, que trabaja en puerta y en planta de hospital en Madrid, en el primer hospital que se dedicó íntegramente a la atención de COVID, que tiene una preparación increíble y que está programado ya en esta webinar. Ella sí que se va a extender mucho más sobre el tratamiento hospitalario, etcétera, etcétera. Yo lo que os he querido transmitir con todo esto es precisamente la visión
desde el punto de vista del ámbito de la atención primaria, lo importante que es la atención primaria de un país y sobre todo cuando han fallado, cuando todo el sistema de salud se ha venido abajo, cuando no hemos tenido test, cuando la transmisión ya es comunitaria, cuando se está remando contracorriente como sucede en Nicaragua. Y por lo tanto, bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros y ahora quedo absolutamente a vuestra disposición para vuestros comentarios. Muchas gracias, Manolo. Como siempre, muy claro, muy explícito todas tus presentaciones. Antes de pasar a las diferentes preguntas que hay, yo quería un poco que tocáramos la parte esta del trabajador de salud, digamos, cómo se sintió el trabajador de salud, cómo ustedes estaban afrontando eso. Yo entiendo que por estar vos en un lugar rural, que no es como el rural de aquí en Nicaragua, ¿verdad? Están teniendo menos casos que en lo que es donde hay densidades más altas de población. Entonces, ¿cómo estamos ustedes haciendo para afrontar esto? Pues porque todo el sistema sanitario y obviamente los trabajadores de salud pues han de tener temor, han de tener dificultades, no te preparaste antes para esto y de repente te sale. Entonces un poco que nos hablaras de ese componente, pues que, o sea, ¿qué pudiéramos esperar nosotros, no? Y también un poquito antes de eso, tal vez conversarnos sobre si ustedes estaban preparados o no, porque aquí todavía se mira lejos, ¿verdad? Todavía hay gente que piensa, de trabajadores de salud, que piensa que ni va a suceder esto aquí y que no es necesario prepararse, pues. Bien, te diría en primer lugar que yo vivo una realidad, vamos a decir, blandita, en el sentido de que estoy en una comunidad rural que tenemos muy pocos casos positivos, probablemente factor importante la dispersión, la ruralidad. Yo recuerdo que di una charla informativa el día 12 de marzo, el día 15 se cierra todo en España. En febrero estábamos viendo los datos de Italia que eran ya dramáticos y nadie aquí se imaginaba que eso iba a llegar a España. Siempre te piensas que eso no va a ocurrir aquí y de repente esto cae como una cortina. Es decir, de la noche para la mañana te ves en una situación no pensada, mal planificada, probablemente un fallo importante de las autoridades sanitarias a la hora de acopiar materiales de protección, test, establecer alarmas. Recuerdo las primeras comunicaciones, yo estaba viendo ya en mi consulta y por eso me decidí a dar una charla prácticamente en tiempo límite porque sabía que se me echaba encima la curva, la onda epidemiológica y no iba a poder hacer una charla poniendo a gente. Lo hice en un espacio abierto, se le explicaron las medidas de seguridad a esas personas que asistieron, se hizo al aire libre. Y creo que pudo tener también su interés el hecho de que aquí, ya a día 12 de marzo, la gente tuviera una idea clara. ¿Por qué lo hice? Porque en la consulta la gente preguntaba y yo me encontraba dos tipos de actitudes. Aquellos pacientes que decían, va, eso es una gripe más, esto no va a tener importancia, y aquellos otros que pensaban que era el fin del mundo y que nos íbamos a morir todos. Entre esa disyuntiva, a mí me parecía que había que buscar el fiel de la balanza, explicarle a la gente aquello a lo que nos íbamos a enfrentar, y lo que hice fue manejar datos oficiales de entonces, irme a las páginas más oficiales, Organización Mundial de la Salud, trabajar con datos oficiales y explicarle a la gente la que se nos venía encima. Mi realidad, por lo tanto, la etiquetaría de lujo. No es así la de la mayor parte de los compañeros que están en comunidades que se han sometido a un estrés tremendo. Mis compañeros de Madrid, mis compañeros de Castilla-La Mancha, mis compañeros de Barcelona, de Cataluña, de La Rioja, del País Vasco, en atención primaria, están teniendo una carga asistencial brutal. Nosotros la tenemos y es más de las características que os comenté, pero hay muchos compañeros haciendo ecografía en atención primaria, haciendo el filtrado del paciente respiratorio, y eso es lo que impide que colapse después el hospital y que seamos capaces de mantener, aunque sea en stand-by, la salud de todos nuestros pacientes. Moral de nuestros compañeros, muchos problemas de salud mental y de estrés, que luego lo vamos a ver como estrés postraumático. Os lo digo ya como persona que ha trabajado durante tiempo en charlas sobre salud mental. Nos va a esperar una problemática de largo tiempo, muchísimo personal sanitario, muchos muertos encima de la mesa, muchos muertos sobre todo de atención primaria, muchos afectados que han estado a la muerte. Yo tengo compañeros que han estado sentados en una silla con una bombona de oxígeno 36 horas en una silla antes de poder pasar a una cama, y como sabéis también el panorama en las UCIs en algunos sitios ha sido absolutamente desolador.
Sí, Manolo, deja de compartir pantalla, por favor, para que te podamos ver bien. Lo tenés que poner arriba donde dice stop. Excelente, gracias. Entonces voy a ir con el listado de preguntas para agilizar a todos los que preguntaron. No se preocupen que vamos a contestarle su pregunta. La primera pregunta era, en las autopsias que se están realizando se encuentra bastante tromboembolismo pulmonar. Entonces querían saber si vos tenías alguna información al respecto. Sí, cada día está tomando más peso los temas de coagulación. No lo he expuesto ahí porque lo van a comentar los compañeros de hospital, pero se están viendo también trombos periféricos en gente joven, causa a veces de muerte súbita, se considera, y es cierto que no solo en las autopsias, sino que el mero hecho de que veamos un dímero D que se dispara ya te está diciendo que estamos teniendo problemas serios en la coagulación. Hay bastantes slides por ahí, bastante información sobre temas de coagulación. No es el motivo específico de esta charla, pero es cierto que hay muchos problemas entre este virus y la coagulación y que creo que cada vez vamos a ver más información sobre esta cuestión. Pero sí que juega un papel importante. Fijaros también las lesiones dermatológicas acras en los niños, esa especie de vasculitis que hemos visto en esas lesiones. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con coagulación y COVID-19 me parece que es un tema que va a adquirir una relevancia importante. De hecho, nuestros pacientes ahora salen anticoagulados, salen con heparinas de bajo peso molecular de los hospitales y hay que hacer el seguimiento y el mantenimiento de estas pautas rigurosamente, porque ahí sabemos que nos estamos jugando un pico de mortalidad importante. En relación al uso de los esteroides. Los esteroides sigue siendo algo de controversia, lo van a comentar también la gente de hospital. Desaconsejamos utilizarlos en primer lugar en primaria. Se sabe que van a tener un papel importantísimo en la parte inflamatoria y de hecho no se aconsejan en la primera fase, en la fase viral, porque lo que sí se sabe por estudios previos de SARS es que incrementa muchísimo la tasa de virus y por lo tanto estarían desaconsejados, pero parece que pueden tener un papel importantísimo en frenar la cascada inflamatoria junto con los inhibidores de la interleuquina 6. Pienso que es un tema que está en constante revisión, hay un montón de trials, hay un montón de estudios que están en marcha y posiblemente tendremos cosas más claras, pero sí que los están utilizando y hay autores que los están aconsejando vivamente en bolo, con distintas pautas y en general es de uso hospitalario para frenar la cascada inflamatoria. En relación a las pruebas rápidas que se están realizando allá. Las pruebas rápidas, primero, están llegando, quizás ahora empiecen a llegar. Ha habido una problemática importantísima porque la calidad de las que llegaron era pésima. Una partida que hubo que devolver a China, salió yo creo que en todos los medios de comunicación y aún muy recientemente las que tenemos parece que hay problemas. Y luego habría los problemas que comentamos de interpretación. Hay que familiarizarse con su manejo. No deben de impedir la PCR. Lo ideal sería hacer PCR a todo el mundo, pero sabemos que es costoso, que es más lento y los test rápidos pueden ser muy orientativos y estoy convencido de que nos van a ayudar muchísimo, pero todavía hay que decir que no hay disponibilidad. Todavía ni siquiera el personal sanitario está pudiendo acceder a los test rápidos, que sería importantísimo tener el panorama, por un lado, de los trabajadores públicos, no hablo solamente ya de sanitarios, hablo de trabajadores de residencias de mayores, hablo de bomberos, hablo de policía, hablo de todos aquellos que están en la primera línea de fuego contra el coronavirus. La otra pregunta de relación que si una vez que tuviste el coronavirus se repite o no y cómo se puede hacer para estimar aquellos casos que no son diagnosticados por pruebas de laboratorio. Yo creo que para estimar los casos no diagnosticados, fijaros el estudio del college, lo que han hecho yo creo que es basarse fundamentalmente en el número de muertos. Sobre el número de muertos reconstruyes hacia atrás y te va a dar una idea bastante real del grado de infección que tienes en tu país, ¿no? Y luego sobre ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta era en relación de que si se repetía, que si ya te dio el COVID-19. Parece que se coge inmunidad. Lo que ocurre es que estamos teniendo falsos negativos y eso es uno de los problemas, lo explicaba muy bien en aquellas gráficas que habéis podido ver.
que la interpretación en ocasiones es indeterminada, y aquí lo hemos visto en pacientes que le hemos hecho PCR, daba negativa y era un falso negativo. ¿Por qué? Porque la PCR a partir del día 7 no te va a dar positivo en la muestra que tomamos de nasofaringia, que hay que hacer muy bien la toma y hay que estar bien entrenado. A partir del día 8 te va a dar positivo si lo estás haciendo en esputo o si lo estás haciendo en heces. Y por lo tanto hemos visto casos aquí de PCR negativa que luego se positivizaba. Si no hay un correcto seguimiento de esto, podemos estar dando casos como negativos que en realidad son positivos. Solo para completar, en Nicaragua únicamente ahorita se está haciendo solamente por el nivel central del Ministerio de Salud el PCR. El PCR lo que hace es identificar si tenés el virus o no, porque identifica en un lapso de 3 a 4 horas lo que es el ARN. Entonces esta prueba es ideal para hacerla a la gente en periodo de incubación. Si aquí en Nicaragua nosotros quisiéramos saber si hay o no transmisión comunitaria, que es lo que anda todo el mundo preguntándose, ¿verdad? Porque bueno, todos los casos aquí son importados. Es muy sencillo, vos podés hacer perfectamente un muestreo al azar estratificado en este país y podés identificar si el virus está circulando o no y se acaba el proceso. Así de sencillo, pero bueno, no lo estamos haciendo todavía. Preguntan que si han observado ustedes síndromes neurológicos. La verdad es que neurológicos los dos que comentamos, la anosmia, fundamentalmente, que está bastante presente, y la pérdida de gusto. Si hubiera que destacar alguno, yo diría que la anosmia, como pusimos ahí en la charla. En relación a la ocultación, a mí me han preguntado gente y le digo, mejor no lo ocultes de frente, andate de la espalda y de la espalda lo ocultas. Por asuntos de lógica, les he preguntado eso, pero ¿cómo están haciendo ustedes? Mira, porque la ocultación está cerca, el paciente tiene 1 metro. Muchas veces la auscultación no te va a dar muchos datos. Lo que es más sensible es si pudieras disponer de un ecógrafo, tremendamente sensible, mucho más que la auscultación. Y luego la saturación. La saturación es un parámetro importantísimo, porque a veces en la primera fase los datos de auscultación son negativos y ya hay una afectación de neumonía que en pocos días se transforma en multilateral. Y después puede que la auscultación sea muy florida, pero en un principio te puede dar pocos datos. Si no estás protegido te va a complicar, y entonces si no hay una buena protección, utilizar saturación, utilizar el parámetro saturación y utilizar el parámetro disnea fundamentalmente. La saturación la sacamos por el pulsiosímetro. La otra pregunta en relación a las máscaras, ¿verdad? Porque aquí ya estamos claros que la máscara quirúrgica no te detiene la entrada del virus, solamente la N95, que es la que conocemos un poquito más aquí, pero ustedes están utilizando una N95 diferente, ¿no? La FPT, la FTA. ¿Es correcto? Sí, FP2, FP3 que le llamamos aquí, que son las mascarillas que filtran virus y que realmente protegen. Hay pocas. Es cierto que la mascarilla quirúrgica no te va a proteger porque el virus va a penetrar, pero por eso me detuve y creo que hay que abrir un apartado de reflexión ahí, porque así como la OMS al principio decía categóricamente el uso de mascarillas solamente a ese paciente que entra por la puerta, que tose, para que no contamine al otro, pero cada vez más epidemiólogos de prestigio están diciendo que aquellas sociedades que han utilizado masivamente mascarillas han tenido un nivel de contagio menor. Por lo tanto, a pesar de que sabemos que es por gotitas y todo esto, últimamente estamos aconsejando que la use todo el mundo. El problema es el desabastecimiento, y si a costa de que lo use el personal por la calle, el personal sanitario no lo va a tener, y el personal sanitario es clave en la respuesta a este problema. Sí, estaban preguntando a alguien que si el bicarbonato es útil, pero recordemos que el agua y jabón es suficiente para destruir el virus. Agua y jabón, que lo tiene todo el mundo. Y el bicarbonato, y luego la lejía, el hipoclorito para limpiar superficies, fundamental, y no hay que complicarse más la vida. Sí, y para aclararle, el bicarbonato no es un desinfectante. El bicarbonato te sirve como antiácido, te sirve para utilizarlo en los el pH, pero no te va a proteger. Sí. La otra pregunta es que ellos observaron en el vestido, en la ropa, esa es para atención primaria, ¿verdad? No es para hospitalaria, porque me estaban preguntando de que no miraron que se pusieran zapatos, que se pusieran 3 pares de guantes en el video. Ese EPI, ojalá ese EPI lo hubieran dispuesto todos los pacientes, todos los médicos de hospital que estuvieron en primera línea. Fíjate lo que te digo. Esa protección que hemos comentado, si se utiliza correctamente, con un solo uso, como habéis visto, y lo más complicado no es ponerse el EPI, es quitárselo, y hay que ensayarlo bien, porque si no te vas a contaminar y te vas a complicar, pero ni siquiera se dispuso de EPIs en sitios como Madrid o como País Vasco,
ni siquiera de este equipo básico se dispuso. Cuando vemos las imágenes de Corea del Sur, etcétera, los vemos con un mono completo que aísla completamente. Eso es lo ideal y eso es lo que hay que tener en medio hospitalario y es lo que se suele tener en una UCI, pero no te creas que ha llegado a todo el mundo. Por lo tanto, lo mínimo, el estándar mínimo sería el EPI y últimamente hemos visto aquí algunos EPIs que parecían transparencias. De hecho, hay fotos de algunos profesionales poniéndolo así para que se viera que, bueno, están llegando equipos de muy baja calidad. La desprotección aquí del personal sanitario ha sido brutal y evidente. En relación al sistema de salud, están planteándome que cuáles serían tus recomendaciones para este sistema de salud, por un lado, y por el otro lado, cómo fue que la atención primaria ya se fue adecuando, porque ustedes no estaban listos y de repente le llegó esto como un huracán. Entonces, ¿cómo hicieron para organizarse tan rápido? Pues, y cómo poder afrontar Sí, esto. la recomendación al sistema es, si tienen test, hagan test. Porque esto es lo que comentabas tú. Si pudieras tener tú, epidemiólogo, la posibilidad de una muestra aleatorizada o a los PAUCI sintomáticos le pudieras hacer la PCR y aislarlos inmediatamente, estarías bloqueando el mecanismo de transmisión. La segunda, el quédate en casa. Es decir, el sistema tiene que promocionar inmediatamente el aislamiento, porque cuando os llegue, os va a llegar de golpe. Os va a pasar, estáis viendo ahí al lado Ecuador, Guayaquil, estáis viendo zonas que están relativamente próximas a vosotros, que ya es un hervidero. Y cuando os llegue, os va a sorprender, porque es brutal, es brutal. La atención primaria lo hemos tenido que aprender a marchas forzadas, como te puedes imaginar. Yo di esta charla para la población el día 12 de marzo, desde entonces no he hecho otra cosa que actualizarme y esto requiere estar leyendo continuamente. La respuesta de la atención primaria de nuestro país, que es magnífica, ha sido espectacular. Nos hemos cada centro de salud organizado para dar una respuesta a toda esa organización que os comentaba. Las gerencias han funcionado perfectamente dentro de los recursos que tenían, porque al no haber tenido la previsión previamente, pues sí que han funcionado y que nos han dado indicaciones y que han estado ahí encima de todos nosotros, pero han faltado medios. Y creo que lo que mejor ha respondido en todo esto, si tuviera que resaltar, es todo el aparato humano del sistema sanitario, médicos, enfermeros, conductores de ambulancia, las personas que están en el mostrador atendiendo las llamadas y atendiendo a los pacientes. Este ha sido el activo más importante. Tenemos un sistema envidiable de centros de salud, que no lo tiene un país como Francia o como Alemania, que suelen ser profesionales de atención primaria privados o semiprivados. La respuesta aquí hubiera sido espectacularmente buena si hubiéramos dispuesto de los test y hubiéramos hecho la pirámide al revés. Desde abajo hubiéramos hecho todo el trabajo hacia arriba. Una población pequeña como la mía, el hacer un muestreo de test, si hubiera dispuesto de ellos, me permitiría bloquear a los contactos y la respuesta estaría siendo ya dada. Y después ya, en segunda fase, lo que hemos comentado. Que no vengan al centro de salud, que llamen por teléfono, que hagan un muy buen filtrado desde los centros de atención primaria, que aprendan rápidamente la técnica, que ahí hay ecógrafos, para poder los casos leves o que están empezando, para cribarlos de una manera importante en atención primaria y bloquear, por lo tanto, las llegadas al hospital. También están preguntando varias cosas. Uno de ellos en relación a la mascarilla. Como aquí nosotros tenemos mucha información de Estados Unidos, en Estados Unidos la máscara N95 la han tenido que estar reutilizando. De hecho, la estaban utilizando hasta 5 veces. Sin embargo, ya el CDC dio la información que solamente se pueden usar 3 veces. Entonces, en este sentido, ¿ustedes están reutilizando equipos o todavía no tienen esa situación? Sí, hay sobre la mascarilla, incluso sobre las gafas. Hay gente que las está reutilizando. Normalmente un par de veces, 2 como tope, 3 veces. Es lo que me han comentado, porque como te digo, en mi zona afortunadamente no estamos teniendo ese aluvión de casos, pero por compañeros que están en primera línea y con escasez de equipos, en general la pueden reutilizar un par de veces o 3 veces. Sí, también voy a contestar algunas preguntitas aquí. No hay ningún problema que usted se meta al agua, no se le va a pasar por el agua, no se le va a transmitir por los alimentos, ¿verdad? Y obviamente si va a la playa, como están promoviendo, ¿verdad? Que la gente vaya a la playa, que se junte, ya explicamos que cualquier persona que está a menos de 1 metro de distancia va a adquirir básicamente este virus. No se ha comprobado que se transmite en útero, ni tampoco en leche materna, ni posterior. Tampoco ha habido ninguna dificultad hasta el día de hoy. En relación a las nebulizaciones, el doctor Soya dijo de que hay que evitar las nebulizaciones por el problema de los aerosoles que crea.
aquí están preguntando que si hay que poner bromuro o hay que poner salbutamol. Da igual el broncodilatador que tú elijas, pero utilízalo con una cámara ProChamber. No hagas nebulización con el equipito que utilizábamos, que salía por fuera de la mascarilla o por las gafas y que estaba impregnando todo el ambiente. El consejo en atención primaria es que utilicen, si es necesario, que nebulicen solo si es estrictamente necesario. Y si es necesario, directamente el aerosol sobre la cámara ProChamber con el paciente en el otro lado, pero que no salga ambiente. Ahora, ¿ustedes han utilizado personal voluntario? ¿O Sí, básicamente están apoyados en...? mira, aquí desde estudiantes de medicina se han reclutado los R4, los MIR de último año, se les ha hecho contrato a todos, hay una reivindicación fuerte para que se les diera ya la especialidad y se les pagara como tal, pero bueno, hay una problemática ahí, ahora se le ha prolongado el contrato absolutamente a todos y en los hoteles en Madrid, sobre todo hoteles medicalizados, están atendidos a veces por estudiantes de medicina, por enfermeros, por estudiantes de enfermería de último año, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y se ha tirado mucho de voluntariado. Yo creo que la respuesta social en España es envidiable. Ha ido muy por delante de la acción del propio gobierno. En relación a los cadáveres, ¿cómo se está haciendo todo el manejo? Pues tanto el manejo de bioseguridad como la pensión a la familia. Tremendo, porque la gente no ha podido despedir en general a sus mayores, se centralizan sobre todo en morgues frigoríficas, hay gente que le ha costado localizar el cadáver de sus familiares, no se permite la entrada en el hospital de acompañantes, sería un riesgo absolutamente innecesario y por lo tanto no ha llegado a producirse lo que hemos visto en países de ahí de Latinoamérica con cadáveres acumulados en domicilios o en las calles, pero es verdad que las morgues en general y las morgues refrigeradas han estado a tope y el número sabéis que hemos tenido días de hasta 900 muertos y según cifras oficiosas bastantes más porque solo se estaban contabilizando como muerte por COVID aquellos que tenían, digamos, realizada la prueba, pero incluso el Tribunal Superior de Justicia de sitios como Castilla-La Mancha multiplicaba por 2 las cifras oficiales de mortalidad basándose en el registro civil, ¿no?, de mortalidad. Digamos que se está haciendo bien, pero con un coste emocional para la gente que es terrible. Ver cómo nuestros mayores no pueden ser despedidos. En relación al tratamiento, ¿es mejor la cloroquina sola o combinar la hidroxicloroquina con acetamicina? Parece que en los estudios que hay preliminares es mejor la combinación. Hay un estudio cortito francés que hablaba de negativización de los frotis nasales. Se negativizaban prácticamente todos cuando se asociaba la acitromicina. Se puso un grupo control que se le daba solo la hidroxicloroquina y el otro que se le mezcló con acitromicina y negativizaba más cuando se utilizaba la combinación. Faltan estudios, es decir, esto no es lo que hizo Trump de salir, ya tenemos aquí la solución y lo vamos a curar todo con la hidroxicloroquina y con la citromicina. No, no es así, pero parece que va siendo de utilidad. Sí, hay una pregunta alrededor de cómo aquí se ha estado promoviendo que la gente se une en movilizaciones, ahorita por ejemplo se está promoviendo y facilitando para que la gente vaya a las playas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Me parece que es una barbaridad. Si hay algo que hacer desde el punto de vista de responsabilidad social es aislarse. Aquí está completamente prohibido ir a la playa, aquí está completamente prohibido ir a la segunda residencia, aquí hay una vigilancia policial estricta sobre aquellas personas que abandonan los territorios más afectados para irse a la segunda vivienda, se ve incluso mal socialmente, se censura mucho y desde luego sería una auténtica frivolidad cuestiones como ir a la playa. Estáis en una fase que como no os lo toméis muy serio, esto se os va a llegar encima de golpe y luego esa gente que lamentablemente yo lo que veo es que cuando hay gente muy informada, gente que sabe leer, gente que maneja medios telemáticos, que se maneja muy bien con una computadora o que es capaz de acceder a bases de datos fiables, es la gente probablemente del estrato social medio alto y que estos están tomando ya sus previsiones. Yo lo sé porque veo mucha gente de Nicaragua, en general familias de alto nivel, nivel medio alto, que se están protegiendo, pero lamentablemente la población de base, la población pobre, la población con poca información, no se da una idea de lo que están gestando
con ese tipo de conductas. Habría que hacer una llamada de atención durísima para que la gente, por favor, que se aísle, que se quede en casa. Sería lo más importante que pudieran hacer, sobre todo por sus mayores, pero verán después también como también se va a morir gente joven. Es decir, esto no es solo una patología, es verdad que afecta más con la edad, pero se va a morir también gente joven, gente muy joven y sin patologías previas. ¿El uso de antihipertensivo aumenta los receptores para el virus? ¿Se considera un factor? Hay documentos oficiales recientes, tanto de la Agencia Europea del Medicamento, la FDA y tal. De momento no han recomendado para nada la revisión del tratamiento con IECAS o con ARA2 en estos pacientes, de manera que no hay que hacer de momento absolutamente nada con la evidencia en la mano, no hay que tocar para nada estos medicamentos. Y la última pregunta es en relación a cómo la gente ha podido, digamos, estar en la casa. Ustedes tienen población mayor que obviamente es muy, no es tan dependiente como aquí, digamos. Ustedes tienen gente mayor, inclusive hasta gente de 90 años que solito puede manejarse. ¿Cómo se está manejando, digamos, la soledad? ¿Cómo se está manejando todo este ambiente de salud mental en la gente que está cuarentenada? Pues mira, yo diría que uno de los soportes que tienen es el centro de salud, el centro de atención primaria. Yo te podría decir que el 50% de la carga de mis llamadas es gente angustiada, y no solamente los mayores. Curiosamente, en mi estadística personal me ha llamado poderosamente la atención el extracto etario que se queja más es la gente entre 40 y 50 años. Y curiosamente los mayores parece que soportan mucho mejor este tipo de adversidades. Quizás nuestros mayores vienen de una posguerra, vienen de muchas dificultades y lo viven de otra manera, pero es cierto que hay un componente de ansiedad, de depresión, y también es cierto que se ha movilizado toda la sociedad. Hay un montón de solidaridad en marcha, hay un montón de recursos que se han puesto, desde música, cuestiones, películas, etcétera, para que la gente pudiera estar entretenida en casa. Yo creo que la oleada social que hay es tremenda, ofrecimientos de psicólogos, colegios de psicólogos con consejos, solidaridad desde el punto de vista de los profesionales de la salud. En nuestra provincia, psiquiatras que se ofrecen para atender por vía telefónica, etcétera. Creo que la respuesta de los profesionales, ya digo, va muy por delante de la respuesta de nuestros políticos. Perfecto. Yo creo que aquí ya finalizaríamos. Están la mayoría de las preguntas, las hemos respondido, o excepto una que plantean que ciertas mascarillas de tela funcionan. Pues funciona un poquito, como hemos visto, porque no van a impedir que el virus entre, pero digamos que es el equivalente a colocarte el codo por delante y evitar que por lo menos expandas tú. Es más favorable para que el infectado no esté expandiendo virus que al revés. Si alguien te tosió y tú tienes esa mascarilla, te va a proteger muy poco. Y luego hay otro problema, la gente no sabe manejar las mascarillas. Da una falsa impresión de seguridad. En el momento que la ponen creen que están seguros y llevan las manos a la cara muchas veces más para colocarla, para ponerla, se humedece. Es decir, el colocar una mascarilla también tiene su técnica. El no toquetearla 40 veces es complicado para el que se la pone por primera vez. Tiene que haber un tipo de cultura también para la utilización. Existe una técnica para la utilización y, por lo tanto, lo vuelvo a repetir, la OMS al principio decía que no se use en población general, esto está en revisión, algo ayuda, pero no es ninguna panacea. Por lo tanto, la gente tiene que ponderar esto con mucha prudencia. Si acceden a ella, a la mascarilla quirúrgica, perfecto, sobre todo si tienen síntomas, están protegiendo a los demás. Sí, plantean que sea algún tratamiento, si la persona comienza a presentar gripe leve o moderada, que si existe algún tratamiento para prevenir que se complique. No existe tratamiento preventivo. De hecho, es lo que os decía, hay varios trials que están en marcha sobre pautas de prevención, que estarían más indicadas sobre todo en personal expuesto, ¿no? Personal sanitario, bomberos, etcétera, y algunas de ellas precisamente basadas en hidroxicloroquina. Pero hoy por hoy no está estandarizado esto, al menos que yo sepa. Tal vez con esto ya finalizamos, porque nos están preguntando que para vos, ¿cuál sería la lección más importante que nos quisieras compartir antes de retirar o antes de cerrar este espacio? Que se queden en casa. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Manuel Zoya. Él es de la Sociedad Española de Medicina
general. Queremos agradecerle también, en este caso, a Carlos, mira, que nos está manejando aquí toda esta conferencia, pues, que es el que nos ha permitido hacer todas estas conexiones. Agradecerle al COSEP, a ANCHA, unirse, a ERNIC, porque son las organizaciones que nos están prestando su plataforma, que puede llegar hasta 1000 personas. Nosotros llegamos a 180 personas. Vamos a grabarlo, vamos a ponerlo a disposición de todo el mundo, porque es importante generar la conciencia no solamente en nuestros trabajadores y trabajadoras de salud, sino que en todo el personal de salud. Recuerden que el administrativo también, desde la señora que limpia, el vigilante que esté en la puerta, o sea, todo el mundo tiene que ser entrenado, porque si no estamos poniendo en riesgo. Y recordemos que la infección se produce básicamente por dos elementos: por la cantidad, en este caso, carga viral. Entre más carga viral tenés y la exposición y más tiempo de exposición, vas a tener más posibilidades de infección. Por lo tanto, los centros de salud o los hospitales son los lugares más peligrosos, y ahí es a donde estamos nosotros. Supermercados. Ya aquí en Nicaragua nos pusimos de acuerdo con empresas privadas y se han tomado una serie de medidas, inclusive en los bancos, en los supermercados. La gente tiene que pararse a distancia, ya se le está echando cloro a las agarraderas, pero independientemente uno tiene que llevar hasta bolsas plásticas. Lo hemos recomendado a la gente. Hay una buena parte de la población que ha respondido impresionantemente. O sea, hay gente aquí en este país que ha dejado de llevar a sus hijos a las escuelas, inclusive en zonas rurales donde la merienda escolar es el alimento más importante para ese niño, pero la gente ha valorado que es más importante que no se enferme. Hemos visto en Managua, sí se mira bastante, ya se te vas a los departamentos menos. Aquí vos vas a los supermercados, están más vacíos, hay un poquito más de conciencia. Ahorita, lamentablemente, con esta promoción del turismo local de Semana Santa, pues todas estas cosas, después cuando analicemos, lamentablemente, analicemos la subida de casos y los muertos y nos vayamos para atrás, nos vamos a dar cuenta que todos estos actos masivos de aglomeración de gente lo que nos va a dar es más fallecidos, ¿verdad? Y por supuesto más gente enferma y más fallecidos. Hemos dicho que esto es directamente proporcional, el doctor Soya lo comentó también, no es tan letal como otro. El problema es que se pasa tan rápido que vas a tener más casos, más complicados y por ende más fallecidos. Quiero agradecer, Manolo, tu presencia aquí. Todo el mundo aquí te está dando las gracias, que excelente, que ha sido muy bueno, ¿verdad? Como siempre, porque yo tengo años de conocer a Manolo, de ver sus ponencias, su claridad, siempre se mantiene al día. Posiblemente no estemos valorando la importancia que tiene esto, que tiene una importancia inmensa, porque vamos a hacer que todo el mundo oiga esta conferencia, y especialmente los y las trabajadores de salud, porque es importantísimo estar claro de que aquí ni estamos preparados, ni estamos conscientes que el huracán nos va a llevar. Y a esa hora nos imaginamos con las dificultades que hay aquí. Imaginémonos un barrio típico de Nicaragua donde hay una mala recolección de la basura, donde el agua llega de vez en cuando, donde no tenemos la costumbre de lavarnos las manos con agua y jabón, donde las casitas son tan pequeñas que para permanecer dentro de la casa te ahogas. Imaginémonos nosotros poniéndonos ese traje de plástico en estos calores tremendos. Pues la enfermera, el médico y cualquiera que se ponga ese traje de plástico en 2 horas va a tener que estar ingresado también para poder hidratarlo. O sea, todas esas cosas tenemos que pensarlo en este país. Muchísimas gracias por su participación a todos y todas. Gracias, Manolo, nuevamente, inmensamente gracias por este apoyo que nos estás dando a la Sociedad Nicaragüense de Medicina General y a todas las asociaciones médicas en este país, que nos hemos juntado para trabajar nuestros propios protocolos, que aún no los tenemos, y a partir de ahí poder compartir con el resto de sociedades médicas y buscar cómo los trabajadores de salud que estamos en la primera línea podamos protegernos. Gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, Leonel, y sabes que es un país que adoro, y ojalá la gente siga tus consejos y se queden en casa, por Dios, en casa. Ok.